vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches donde quiera que se encuentren. ¿Ya están listos para despegar a la vida? Mi nombre es José Luis Villanueva y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Despegar a la Vida. Gracias por sintonizarnos en la tercera semana de esta nueva aventura, de este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de algo que me parece muy relevante por lo que sucedía actualmente con los temas de la pandemia, con los temas de las problemáticas de economía, inseguridad y muchos temas que están alrededor de nosotros. El programa va a hablar de la resistencia al avance en nuestro vuelo, que como recordarán, me encanta hacer la similitud de nuestra vida con el vuelo de las aeronaves. Y por eso la resistencia al avance en nuestro vuelo será el tema del día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a eso, quiero hacer mi tarea. Tengo muchos mensajes de gente conocida, otros tantos desconocidos, pero que ya somos conocidos y no quiero dejar de agradecer eso, y por eso quiero empezar por los saludos que me pidieron, que me parecen tanto saludos como agradecimientos por estar del otro lado de la computadora o en donde nos estén escuchando. Quiero empezar por la primera persona que me dijo: Inge, con todo gusto te escucho, pero quiero que me saludes, y entonces va este gran saludo para Víctor Félix Cuadras. Es el comandante de los bomberos del aeropuerto de Culiacán. Vic, te mando un fuerte abrazo, y abrazo para todos por allá, el equipo de Culiacán, un gran equipo, empezando por los bomberos que están contigo y todos los demás que están por allá. También quiero mandar un gran saludo y agradecimiento por siempre estar ahí presentes y el apoyo y todo lo que hemos compartido por tantos años al chat de los rucos fuera de serie, que como bien se llaman, son fuera de serie. Les mando un gran abrazo. Aquellos que nos contactan en Argentina, Colombia, Panamá, muchas gracias por sus mensajes de la semana pasada, gracias por estar al pendiente del programa, gracias por estar incursionando en esta nueva forma de ver la vida con la similitud de la aviación, y la intención es que vayamos compartiendo cosas. Además de que nos pueden seguir por las redes de Radio Pasión US, nos pueden sintonizar obviamente por www.radiopasionus.com, pasión con doble S, sus diferentes redes sociales en TikTok, en Instagram, Facebook. Pero quiero agregarles yo mi Facebook, en el cual pueden encontrar tanto frases como videos que voy subiendo de vez en cuando, con la intención de compartir parte de estas creencias, conocimientos y experiencias que tengo con ustedes. Me pueden encontrar en Facebook como Villanueva.empoderando vidas. Empoderando vidas todo junto. Ahí me pueden encontrar. Si me gustan mandar mensaje, ahí los puedo escuchar. Ahí nos podemos contactar. Y bueno, después de los saludos, agradecimientos y mensajes coloquiales, vamos a entrar de lleno al programa del día de hoy, que es la resistencia al avance en nuestro vuelo. Para poder entrar al tema, es importante identificar que no vamos a hablar de la resistencia como esta capacidad que a veces tenemos, más bien la capacidad que todos tenemos de aguantar, de sobreponernos a las circunstancias, porque tenemos mucha capacidad de estar soportando lo que sucede. No me refiero a la resistencia de que me estoy levantando porque me caí y me duele, pero hago como que no me duele y le sigo adelante. No me refiero tanto a esa resistencia, sino a la resistencia de lo que andamos cargando.
Para ello, pues obviamente empecemos por la parte un poco técnica de la aviación para poder ejemplificarlo de aquí a la vida diaria. Todas las aeronaves, por diseño, deben de tener un estudio de la resistencia al avance. Esta resistencia al avance es similar a lo que en los vehículos se genera la fricción. ¿Qué quiere decir? Las aeronaves, cuando se desplazan por el aire, al cruzar el volumen de un gas, que es el aire, dejan una estela que no se alcanza a ver, pero dejan una estela de aire atrás de ellos. Esta estela normalmente es turbulenta, normalmente generan muchos torbellinos y vórtices, y etcétera, etcétera. Y dependiendo de las características físicas de la aeronave, estos vórtices son más o menos de tamaño, son más grandes o más pequeños. Para que una aeronave pueda desplazarse más rápido, el diseño tendrá que ir ligado a buscar la mínima resistencia al avance. Por dos cosas principales, y es porque esta resistencia al avance, cuando pasa la aeronave por el volumen de gas, el aire al pasar trata de recuperar el espacio que acaba de desocupar la aeronave. Entonces, hagan de cuenta que como que pasa por arriba del ala y en cuanto termina el ala, como que trata de regresar para que no se genere un vacío. Este movimiento brusco del aire, que es como un torbellino, como un remolino, lo que hace es detener un poco a la aeronave. Esta resistencia se genera, como les decía, por la forma en la que se diseñan las aeronaves. Si se dan cuenta, pongan en su mente cualquier aeronave que les parezca conocida y todas, y ahorita no recuerdo alguna que no sea así, pero todas, la parte posterior del avión termina en una superficie muy angosta, o termina en una punta, o termina en un plano muy angosto. Y esto es porque lo que está generando el diseño es que la aeronave evite, en la medida de las posibilidades, estos vórtices de aire que se generan cuando el avión se desplaza, para que pueda agarrar más velocidad. Y una parte muy importante ahorita con todo esto de la economía es que también se ahorre dinero de combustible que se gasta al desplazarse por el aire la aeronave. Para hacerlo un poco más didáctico, estos vórtices de aire que son la resistencia al avance, vamos a tratarla de ejemplificar con algo que seguramente ya nos ha pasado, lo hemos vivido, lo hemos visto y seguramente lo hemos sentido. Y hagan de cuenta que ustedes están en la calle esperando cruzar el semáforo, están esperando que se ponga el color apropiado para cruzar la calle, pero todavía los vehículos van cruzando por enfrente de ustedes. Mientras pasan vehículos pequeños, sienten solo un poco de aire que los va despeinando. Pero si de repente pasa un camión o un vehículo más grande, un tráiler, y pasa a una velocidad considerable, si pasa muy cerca de la banqueta, muy cerca de donde están las personas, no solo los despeina, sino hasta como que sienten un ligero empujón del aire. Y cuando termina de pasar el camión o el tráiler, ese empujón no solo es hacia afuera, no es para alejarlos del vehículo, sino termina de pasar el camión o el tráiler y el aire casi como que los jala al lugar por donde pasó ese vehículo. Lo podemos ver en los ejercicios que hacen a los traileros para que eviten pasar cerca de los ciclistas en la carretera cuando están entrenando, porque la sensación es bastante desagradable. Y entonces los traileros ya saben que lo que ellos hacen al pasar cerca de los ciclistas es empujarlos con el aire que va desplazando el vehículo, y que esto le genera muy probablemente un accidente al ciclista. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Le están explicando de una manera muy práctica que el vehículo que traen, por el volumen que tiene, por las grandes dimensiones, empuja una gran cantidad de masa de aire y entonces puede dañar a los que están alrededor.
Lo que sucede realmente es que generan esa resistencia al avance, que es la que genera vórtices y torbellinos, que no los vemos porque el aire no lo alcanzamos a ver, a menos de que esté contaminando mucho el camión, pero esto es lo que se está generando en el aire y que es más que lo sentimos a que lo vemos. Otro ejemplo de esto es si lo pudiéramos ver en el agua. Cuando ustedes están pasando una cuchara, meneando el azúcar de la bebida azucarada que están preparando, conforme ustedes van moviendo la cuchara, en la parte trasera de la cuchara donde la van desplazando, hay pequeños torbellinos que a lo mejor, si le pusieron mucho azúcar los van a ver, o si pusieron un saborizante lo van a ver, y van a ver ahí cómo la cuchara va generando torbellinos por donde va pasando. Obviamente es un espacio mucho más pequeño, pero pongan la atención y van a ver que eso sucede. La realidad es que lo que quiero darles a entender es que la resistencia al avance que generan los vehículos cuando se desplazan los detiene. Busca de alguna forma el aire ocupar ese espacio que se puede dejar vacío, y entonces es lo que hace que disminuya la velocidad o procure frenar al vehículo que se está desplazando. Hagan de cuenta que si lo pudiéramos poner con algo gráfico, es como si fuera un paracaídas que traen en la parte de atrás, que a mayor volumen del vehículo, a mayor tamaño de la aeronave y a mayor resistencia al avance, el paracaídas es más grande. Entonces, por mucho que quieran desplazarse, pues el paracaídas normalmente su trabajo es buscar que lo vaya frenando. A la resistencia que me quiero referir el día de hoy y de la que vamos a estar platicando hoy, algunas de las características que veo que podemos atender, es todo aquello que en nuestra vida nos detiene y entonces genera esta resistencia a nuestro avance en nuestra vida. Si nos ha quedado claro, que yo espero que sí, y si no, obviamente espero sus comentarios. Si nos ha quedado claro cuál es la resistencia al avance en las aeronaves y que su diseño de origen es buscar que esa resistencia sea la menor posible, pues en nuestra vida sería muy conveniente considerar lo mismo. Antes de terminar la parte teórica de los aviones, déjenme platicarles que ha habido, incluso no hace muchos años, casos de accidentes en donde aeronaves más pequeñas que iban detrás de aeronaves más grandes tuvieron o una fuerte turbulencia que se generó algún incidente a las personas que iban dentro del avión, o una turbulencia severa que incluso pudo haber provocado un accidente al avión que iba detrás del que pasó primero. ¿Y por qué fue? Por este aire que se estaba moviendo de manera descontrolada, y entonces alteró el movimiento de la aeronave que venía en la parte trasera. Esto es la resistencia al avance. Insisto, en la parte aeronáutica es muy importante su diseño, porque de ello depende consumos de combustible, tamaño del motor, obviamente características de lo que quieras cargar, porque si tienes una gran resistencia al avance, pues te va a reducir la capacidad de carga, te va a incrementar el consumo de combustible, te va a limitar la distancia de vuelo y horas de vuelo, y entonces es uno de los elementos muy importantes a considerar para el diseño de una aeronave con ciertos objetivos específicos. Si tú quieres una aeronave de largo alcance o quieres una aeronave muy veloz, la resistencia al avance es primordial. Ya como último ejemplo de aviación, para irnos de lleno a esta similitud con nuestra vida diaria, si han visto ustedes algún planeador de estos aviones que no traen motor, que normalmente los suben jalados por otro avión y los sueltan en el cielo para que empiecen a planear, los conocidos también como ala delta o ultraligeros, son aeronaves que no tienen un motor y que se desplazan por el aire por la forma aerodinámica que tienen sus alas. ¿Cuál es la parte importante de su diseño? Es que su resistencia al avance tiene que ser mínima para que puedan desplazarse, porque si generan una gran resistencia al avance, lo único que va a generar es que su vuelo sea demasiado lento, y si le ponen mucho peso,
obviamente terminarán cayendo mucho más rápido. Y lo que quieren los planeadores es mantenerse el mayor tiempo posible en el aire para disfrutar del vuelo. Dicho lo anterior como características propias de las aeronaves, vayamos a lo que nos corresponde, que es cómo esta resistencia al avance es la que nosotros tenemos normalmente y cómo nos afecta. Realmente quiero entrar de lleno a cómo nos afecta, porque es como si fuera el dolor del cambio. La resistencia es aquello que nosotros no queremos soltar. Y lo doloroso que puede ser un cambio tiene que ver directamente con nuestra costumbre, nuestra educación, nuestra facilidad para mantenernos en la condición en la que estamos sin querer abrir los ojos y buscar opciones por otro lado. Y nos resistimos a un cambio precisamente por esta resistencia. Es como si trajéramos una mochila de la cual cuando salimos de la casa traíamos la laptop, los libros, los cuadernos, plumas, pero también le echamos un garrafón con 2 litros de agua, le echamos 2 manzanas, le echamos un sándwich, le echamos varias cosas que obviamente generan un mayor peso en la mochila. Pero que si no vamos a utilizar todo eso en el transcurso de las próximas 4 horas y vamos a estar caminando, solo son cosas que están impidiendo que nosotros o nos podamos desplazar más rápido o podamos llegar más lento. Si son cosas que necesitamos, son muy valiosas, y entonces el diseño del trayecto tiene que ver con lo que traemos en la mochila. Pero si lo pusimos solo por si se requiere, por si a lo mejor, o porque se me olvidó sacarlo del día anterior, o porque siempre lo ando cargando porque me siento tranquilo y cómodo con cargarlo, probablemente nuestro objetivo de el trayecto no lo alcancemos en cuanto a distancia, porque nos vamos a cansar al haber traído cosas extras. Esta resistencia al avance es esto extra que a veces andamos cargando. Como decimos popularmente, es andar cargando el juicio. Es esto que nos tiene incómodos, que nos mantiene a veces despiertos por la noche, que muy probablemente nos saca de concentración cuando estamos haciendo nuestra vida personal o laboral cotidiana, y es porque nos está desviando de lo que queremos, porque andamos cargando algo que es innecesario. Entonces, si el cambio no es doloroso, realmente lo doloroso es la resistencia que ponemos al cambio. Porque a veces sacar cosas de la mochila pareciera ser que es lo más complicado, pero cuando lo sacamos nos damos cuenta que era lo mejor que podíamos hacer. Muchas veces nos ha pasado, y hay infinidad de ejemplos en la vida cotidiana de personas que nos dicen: es que si lo hubiera hecho antes, lo hubiera hecho muchísimo antes. O sea, si me hubiera dado cuenta de que el soltar las penas, de que el haber olvidado los problemas, de haber dejado de ser rencoroso, si lo hubiera hecho antes, los resultados hubieran sido diferentes. Por eso es importante de que lo que nos duele no es cambiar, nos duele ese proceso antes del cambio. Para que entremos con los conceptos que me interesa identificar claramente, déjenme decirles una frase de Confucio. Y Confucio me encanta, además de su nombre, me encantan sus frases, porque son muy ciertas, y lo importante y trascendente de él es cuántos siglos han pasado y sus frases se siguen aplicando el día de hoy. Y Confucio dijo: no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Hablando de esta resistencia al avance, sí, es cierto, lo importante es seguirte moviendo. Lo aplicamos, si no me equivoco, en el primer programa. ¿Qué queremos? Pues si el mundo se está moviendo, hay que movernos, porque de nada sirve quedarnos estáticos cuando realmente, aunque querramos, el mundo, la vida, Dios, el universo nos está empujando. Mejor tomar decisiones para caminar en el sentido que querramos, que nos beneficie, que nos convenga, a creer que quedarnos parados es lo mejor que nos puede suceder. Entonces Confucio dice: pues sí, mantente en movimiento, no te detengas. Y si vas lento está bien, pero mantente en movimiento.
Y tomo esta frase de Confucio porque lo importante de la resistencia al avance es que hay veces que su peso es tal, la carga es tal, que sí nos puede obstaculizar el movimiento. Aquí empecemos con los conceptos que me parecen importantes. Voy a empezar con la ignorancia. Perdón. La ignorancia es uno de los conceptos que genera resistencia al avance en nuestro vuelo. ¿Por qué la ignorancia? Porque me recuerdo alguna vez haber ido, hace muchos años, de hecho estaba en la preparatoria, me invitaron a una reunión de chicos de otra preparatoria, íbamos nada más 2 personas que fuimos invitados y llegamos a un lugar donde no conocíamos a nadie, pero los temas de los que platicaban también los desconocíamos. Era un grupo algo extraño, sui generis, para decirlo de manera bonita, porque en ese entonces estaban buscando cómo crear una nueva religión. Fue una visita bastante interesante, pero mi desconocimiento de lo que ellos estaban hablando, no entender exactamente cuál era su propósito al buscar crear una nueva religión en el año 1995 aproximadamente, me dejó perplejo, me dejó atónito, me dejó sorprendido y con la boca callada. Y miren que para mí eso es complicado. ¿Y por qué la ignorancia la pongo en este ejemplo? Porque me detuve ahí y no pude interactuar de una manera propia, adecuada. Me sentía, no tanto como haber estado escuchando otro idioma, pero sí haber escuchado un grupo de personas con ciertos objetivos, con la claridad en sus metas, con una estructura que ya venían trabajando yo supongo que de muchos meses de anterioridad. Y entonces, por más que yo quería como entrarle al tema y preguntar, pues mi desconocimiento de todo ello me relegó. Ellos no lo hicieron de forma tan abrupta, pero era claro que al nivel en el que yo estaba del conocimiento de lo que ellos querían era una gran distancia de donde ellos iban y donde yo estaba llegando. Por lo tanto, procuraban ellos como ser corteses, pero yo me daba cuenta que no era propio mi comportar, mi lenguaje, mi forma de cuestionar, incluso las propias preguntas que hacía para tratar de entender, no era propio del grupo que ya estaba en un nivel más avanzado de ese tema en específico. Así como me pasó a mí hace muchos años esta situación, identifiquen ustedes cómo se sienten cuando pueden llegar a una clase de bioquímica y ustedes desconocen completamente de bioquímica y el resto de las personas están platicando de todos los conceptos que alrededor de la bioquímica hay, de todo eso que ellos pueden dominar o al menos conocen más que ustedes. Y entonces su ignorancia de ese tema los puede dejar relegados y entonces los deja en un punto donde es complicado que avancen tan rápido como los demás, porque ellos ya van más adelante y entonces esto te restringe y te resiste al avance. Ejemplos de ignorancia hay muchísimos y por eso a mí me gusta tanto platicar con la gente e incluso de temas de los que no conozco, porque uno de los métodos para aprender es aprender de lo que los demás saben. Y a mí me gusta mucho la psicología. He leído unos cuantos libros. No me gusta lo que estableció Freud como padre de la psicología, pero las teorías más modernas sí me parecen bastante aplicables a nuestro día a día. Pero esto lo sé ahora después de muchos años de haber estado buscando y platicando y conociendo e interactuando con personas que dominan esos temas. Afortunadamente, algo que me llamó la atención, lo he podido aprender poco a poco. Obviamente estoy en niveles muy básicos con respecto a quienes son psicólogos y se dedican a ello, pero pueden entablar una plática bastante propia con un psicólogo. Diferentes teorías de diferentes autores
diferentes ramas o especialidades, y entonces eso me facilita su interacción. Pero es medio incómodo cuando dos personas están hablando de ese tema y llega un tercero, amigo de alguno de los dos, y quiere involucrarse en la plática y desconoce completamente el tema, donde normalmente lo que hace es se queda mirando y nada más asienta con la cabeza diciendo, sí, claro, no, sí, cierto, con toda razón. Y lo único que evidencia es que pues, desconoce el tema. No es malo desconocerlo, pero lo ponemos como un mal ejemplo de que la ignorancia nos puede evitar que sigamos avanzando. Estos ejemplos que les pongo son mucho de la vida cotidiana y muy sencillos, pero a ver, vamos a la parte interesante de nuestras vidas. Si yo quiero hacer algo que trascienda, algo de lo que quiero vivir, quiero emprender un negocio o quiero conseguir un trabajo en una empresa, quiero hacer algo realmente importante. Si no me preparo, si no logro vencer a la ignorancia de los conceptos que quiero meter a mi vida, de los que quiero, con los que quiero vivir, ya sea porque soy el empleador o porque sea el empleado, si no logro meter estos conceptos a mi vida, mi ignorancia no me va a permitir llegar a donde quiero. Es lógico y es claro que la ignorancia nos mantiene en la condición en la que estamos y nos distancia de los que sí van aprendiendo, porque esta resistencia al avance es una constante de aprendizaje para todos. Ninguno de nosotros, al paso de los años, nos quedamos con el aprendizaje que tuvimos hace 5 años. Vamos aprendiendo cosas de la vida diaria. Pero qué mejor que aprenderlas cuando le dedicamos tiempo para aprenderlas. Si yo lo que quiero es hacer un negocio, entrar a trabajar en una empresa, que me suban el rango en el nivel en el que estoy en alguna empresa, o quiero hacer algo, tengo que forzosamente vencer la ignorancia, en el sentido de que tengo que aprender. Definitivamente, de no ser así, la resistencia va a permanecer ahí y no voy a poder seguir avanzando. Espero haber sido claro con la parte de la ignorancia porque me pareció el concepto más sencillo de entender, porque esto es parte de las decisiones que nos conviene tomar en nuestra vida. ¿Y por qué nos conviene? Porque si queremos llegar más lejos, a donde querramos llegar, tenemos que aprender para llegar a ese punto. Hace poco platicaba con algunas personas de la lógica de los cuentos infantiles y por eso voy a meter aquí el tema del Caperucita Roja. A Caperucita Roja la mandan con la abuelita por el bosque. Para que llegara Caperucita de su casa a la casa de la abuelita tenía que ser un trayecto. Si Caperucita no hubiera vencido la ignorancia y hubiera aprendido cómo llegar a la casa de la abuelita, no hubiera llegado, se hubiera perdido en el bosque. ¿Y entonces qué? Pues nunca hubiera llegado. ¿Qué es esa resistencia que venció? Afortunadamente porque aprendió un camino y logró llegar al punto de su objetivo. Lo que pasó con el lobo, el leñador y todo lo demás no es tema de esta ocasión, pero solo quiero dar los ejemplos claros de que a nuestro alrededor casi cualquier tema lo podemos vencer aprendiendo. Y obviamente, con mucha mayor importancia y con mucha mayor razón, aquellos que son los temas relevantes para nuestra vida personal, para la vida en familia, para la vida laboral, para la sociedad en la que vivimos. Yo sí creo que es importante aprender mucho y de todo. No se trata de que seas especialista en todo, porque además no creo que sea sencillo, me atrevo a decir que no creo que sea posible que seas especialista en todo, pero sí me parece que es valioso el que tengas muchos temas de conversación porque has leído muchos libros, porque has platicado con muchas personas, porque has conocido muchos lugares, y eso evita que tengas una resistencia que te mantenga en tu lugar. El siguiente tema, que esto lo aplico más hacia las pláticas a los jóvenes, como nosotros los que andamos cuarenteando y de ahí para abajo, que es la pena. Este sentimiento de incomodidad cuando estás en una situación que pareciera ser que no quieres estar, y utilizamos la frase célebre que dice, trágame tierra porque no quiero estar aquí. Esta pena que hace que a veces
perdamos todo el control de lo que está sucediendo con nosotros y nuestro alrededor. Y si queremos llegar a algún lugar, si queremos conseguir un trabajo, si queremos salir con alguien, si queremos pedir un permiso a nuestros papás, si queremos pedir un aumento, si queremos buscar un contacto para hacer un negocio, si queremos casi cualquier cosa, en algún momento, dependiendo de nuestras personalidades, nuestro conocimiento, experiencia, nuestra edad muchas veces, la pena nos puede jugar a favor o en contra. Porque si es en contra, nos va a limitar a que lo consigamos. Hay cosas que seguramente hemos dejado de hacer por pena y yo lo he dejado de hacer. Y miren que la pena a veces se me olvida que existe. Pero juego con ella. Y en muchas ocasiones, debido a la pena he dejado de hacer cosas. No dudo que todos lo hagamos dependiendo de los conceptos que tengamos que atender, tratar, platicar o incluso dependiendo de las personas. No es lo mismo tratar de ir a pedirle el teléfono a el profesor porque quieres pedirle la tarea que irle a pedir el teléfono a la persona que te agrada y de la que te sientes enamorado. Las mariposas en la panza juegan a favor o en contra dependiendo de la situación. Entonces, esta pena también puede ser nuestra resistencia porque es la que puede impedir que demos ese primer paso para llegar a lo que queremos. A veces por pena perdemos oportunidades. A veces por pena incluso nos distanciamos de las personas. A veces por pena no logramos llegar al objetivo cuando pudo haber sido muy sencillo dar ese primer paso. Aquí, desafortunadamente, juegan a favor o en contra lo que traemos ya de por sí cuando nacemos, que es parte de nuestra personalidad. Quienes son muy introvertidos, no es que sea malo, pero esto les juega más en contra que a los que somos más extrovertidos. ¿Por qué? Porque la pena, cuando eres extrovertido, a veces hasta te da valor para hacer la locura que quieras hacer. Y siendo introvertido, normalmente será algo en contra, que evitarás tenerla, por lo tanto tomarás una decisión distinta a la original para evitarte la pena. Insisto, no es que sea bueno o malo, sino la parte importante de identificarlo para saber cómo vas a jugar con ello. Si ya hablamos de que tenemos que vencer la ignorancia, también tenemos que vencer la pena, porque esta nos puede jugar en contra y nos puede dejar aislados. En la parte de la pena, piensen más en ejemplos de su vida cotidiana y como les decía al principio de la pena es más hacia los jóvenes. A veces por pena, por el qué dirán, por el cómo me veré, por el que me están viendo todos o por el que me van a ver todos, dejo de hacer cosas. Y eso empieza a distanciar a las personas que son líderes, a los que toman decisiones, a los que toman el mando en algún grupo, a los que les delegan ciertas responsabilidades, de aquellos que por pena no se animan. Yo lo que considero para la juventud, desde la niñez incluso, es que empujemos a que las personas tomen riesgos, tomen decisiones, se equivoquen de manera fuerte cuando son jóvenes y niños, para que esas equivocaciones no las hagan cuando realmente son más fuertes o más graves cuando son adultos y tienen más responsabilidad y el impacto puede hasta ser hasta más devastador. Por lo tanto, venzamos la ignorancia y venzamos la pena. Los otros dos que tengo presentes es el orgullo. Como número 3, uno de los conceptos que genera resistencia al avance en nuestro vuelo es el orgullo. Híjole, y aquí pudiera ser un tema completo de un solo capítulo. ¿Por qué el orgullo? Porque la realidad es que es algo muy personal que tiene que partir del autoconocimiento de cada persona. El orgullo, a mi parecer, es algo que debe de estar presente con nosotros, porque este orgullo sí es el que en algún momento, si habláramos del otro tipo de resistencia, aquella que te caes y te levantas, el orgullo es esta fuerza motriz, esta fuerza interna, este valor que te ayuda a levantarte. Pero ese orgullo en exceso es lo que te puede distanciar completamente de las personas que quieres, te puede distanciar de tus objetivos,
te puede distanciar de proyectos. Incluso, aunque tú no quieras, provoca el distanciamiento de la gente porque te estás convirtiendo en una persona desagradable para los demás y entonces, obviamente, esto no favorece ni la buena comunicación, ni las buenas relaciones, obviamente, ni los buenos resultados en equipo. El orgullo es una cuestión muy personal con la que también tenemos que jugar entre cuándo sí, cuándo no y qué tanto. El ser orgulloso y el mantenerte como yo lo sé todo y lo que yo digo es cierto y los demás están mal y nadie me puede ver más que yo puedo ver a las personas por arriba del hombro, esta parte de alejarte de la humildad, esta parte de creer que tú eres el que lo sabe todo, el orgullo que nos lleva a hacer comentarios groseros y que pueden devastar a las personas, es lo que tenemos que vencer porque este orgullo nos detiene en nuestro avance. Yo he conocido personas, incluso en algunas empresas me ha tocado ver la situación donde técnicamente la persona es muy apta para el siguiente puesto, es muy apta para el ascenso, es hasta recomendada porque tiene habilidades técnicas muy bien desarrolladas y una muy buena experiencia para ejercer un liderazgo en el siguiente puesto, pero cuando entramos a los temas más personales, más de las soft skills o estas habilidades humanas, vemos que es tan orgullosa que en lugar de beneficiar a un equipo de trabajo, que en lugar de sumar para empujar y jalar al equipo, muy probablemente lo que haga es separarse del piso, también como decimos, subirse al ladrillo, y entonces se genera un distanciamiento con el equipo que no va a ayudar a los buenos resultados de la empresa. Imagínense que esto sucede con quienes son empresarios y que el empresario cree que él es el único que sabe. Y entonces dicta normas, hace procedimientos, gira instrucciones, regaña gente como si fuera un sábelotodo y el negocio puede no ir bien y él sigue creyendo que solo él está bien y culpa a todos los demás por los malos resultados que está teniendo. Este orgullo es una piedra muy grande, muy pesada, que detiene el desarrollo y crecimiento de las personas. Lo malo de todo esto es que en el día a día hay quienes no se dan cuenta de ello. Siguen creyendo que por tener un puesto, una jerarquía, incluso quienes lo piensan porque creen que la edad les da esa capacidad y esa posibilidad. Obviamente quienes creen que solo por tener un puesto debemos de aceptar que ellos son todopoderosos, omnipotentes y sabios. Con estas actitudes lo único que hacen es dañar a las personas que están a su alrededor y los resultados que se quieran. Y si ahora lo hablamos no como empresarios, no como empresa, no como empleados, sino en la familia, ¿qué pasa con los padres que orgullosamente toman decisiones, orgullosamente no con beneplácito, sino son tan orgullosos que creen que solo ellos han hecho una vida importante y que sus hijos no merecen todo lo que él ha conseguido, todo lo que él ha hecho, porque a él le costó trabajo? Y entonces buscan la forma de que les cueste a sus hijos lo mismo o más que a él, porque entonces es cuando lo pueden merecer. El orgullo del padre o el orgullo de la madre de que tuvo muchas cosas que sobrepasar, que atendió situaciones increíbles en su vida para llegar a donde está, que pudo sobreponerse a pérdidas económicas o familiares o cualquier tipo de situación que lo puso en una condición complicada, pero que al punto en el que está actualmente, que ya está en una vida más plena, quizá económicamente mucho más tranquilo, cree que las personas deben de sufrir para llegar a sus objetivos o que puedan ser exitosos. Y son tan orgullosos que no les permite el corazón abrazar y ayudar a sus hijos, porque él cree que solo doliendo es como las personas pueden crecer. Y esto es triste cuando lo vemos en las familias, porque los hijos sufren y creo que nunca van a llegar a satisfacer al padre
porque lo que el padre quiere es satisfacer su propio orgullo. Y lo único que está expresando es su carencia de humildad a través de su forma de ser con los hijos, creyendo que es una buena educación. El orgullo también es una resistencia al avance, porque lo mismo que los anteriores, genera distanciamiento con las personas, no te da los mejores resultados y obviamente te empuja a que te vayas deteniendo y no puedas volar recto y nivelado, alto hasta donde tú quieras. El siguiente concepto es el miedo. Ya hablamos de la ignorancia, que hay que vencerla, así como la pena. Hablamos del orgullo, que es un tema muy complejo, muy complicado y que tiene que ver mucho con nuestro autoconocimiento. Pero el que sigue es el miedo. Y el miedo, me gusta mucho cuando los libros hablan de las dos formas en las que el miedo afecta a las personas. Y una es que te detiene, te congela, te impacta de tal forma que evita tu movimiento. Y la otra forma en la que reaccionamos al miedo es correr para salvar nuestra vida. Me gustan los ejemplos de cómo los libros ejemplifican la vida del ser humano desde que llegó a la Tierra, en el sentido de que si aquellos neandertales tenían que cazar animales del triple o cuádruple de su tamaño, o algunos muchísimo más grandes y pesados que ellos, si en ese momento el miedo los paralizaba, los detenía, los estancaba, los dejaba como estatuas, obviamente perdían la vida. Y si tenían que correr, porque el miedo era tanto que su reacción era de salvar su vida, entonces podían perder su alimento. Cualquiera de las dos condiciones que les pasara era en contra del propio neandertal. Y actualmente nos sucede lo mismo. Hay quienes se paralizan ante una situación que les inyecta miedo, y ese parálisis que no les permite pensar, que no les permite actuar, es la que los mantiene en esa condición y les impide dar el paso siguiente. Y aquellos que corren como un mecanismo de defensa, como una parte inconsciente de nuestro cerebro reptiliano para asegurar la supervivencia de nuestra especie por la condición de miedo que nos está provocando una situación, nos aleja entonces del objetivo al que íbamos. ¿Qué quiere decir? Que el miedo, cualquiera de las dos condiciones que se nos puedan presentar, si no son atendidas de manera adecuada por nosotros, y como lo comentaba en el programa pasado, si no nos preparamos para ello, no nos va a ayudar a conseguir lo que queremos y a caminar hacia donde queremos caminar. El miedo está, e incluso mismos psicólogos refieren que es positivo y necesario que vivamos con miedo. De no ser así, entonces la especie humana estaría terminándose mucho más rápido de lo que va ahorita, porque haríamos cosas que nos pondrían en riesgo. Sin ese miedo no tendríamos límites, no tendríamos consideraciones para tomar decisiones, no tendríamos un criterio para hacer las cosas de una forma adecuada y permanecer vivos, o hacer lo necesario para que la sociedad se mantenga en una condición aceptable. Y entonces es necesario el miedo. Lo que no nos conviene, lo que no nos corresponde, lo que no nos beneficia, es que no podamos controlar, entender, tomar decisiones y accionar de manera adecuada, aún y cuando tengamos miedo. Cuando yo entrenaba fútbol americano de pequeño, la realidad es que hasta hace muchos años era muy, muy delgado, muy delgado. Era de los que cuando iba a empezar el partido nos pesaban y mi mamá me daba muchas cosas de comer, de fruta antes. Incluso llegué a ponerme varias cosas en los bolsillos del short o del pants para que diera el peso mínimo de la categoría. Porque pues era muy flaco. Y así habíamos unos que otros. Pero en ese mismo rango de edad, obviamente estaban los que estaban bastante bien alimentados y estaban en el límite superior del peso. Si yo estaba en el límite inferior, había quienes estaban en el límite superior.
Ya fuera un partido o ya fuera un entrenamiento, de repente ver que ves un tipo que te saca 20 centímetros de altura y nada más de calcularlo te lleva unos 10 o 15 kilos, pues sí da miedo. Por supuesto que da miedo. Yo creo que por eso corría tan rápido. Pero bueno, a lo que voy es, aún con eso, me apasionaba jugar y me apasiona jugar fútbol americano. ¿Por qué? Porque el miedo es una adrenalina que me ha hecho hacer cosas extraordinarias. Y no solo a mí, a las personas en general, cuando el miedo lo traes a flor de piel, pero tienes la capacidad de controlarlo para que no te detengas, ni para que te eches a correr. Antes de que cualquiera de esas dos cosas sucedan, la adrenalina la tienes a un punto donde el miedo está casi a punto de sobreponerse sobre ti. Tienes la capacidad de tomar decisiones y las tomas bien y lo haces de manera correcta y entonces haces cosas extraordinarias. El miedo es parte de la vida, definitivamente. Es uno de los sentimientos base o de los sentimientos originales de los que se desprenden otros y entonces hay que vivir con ello. No estamos tratando de evitarlo. No estamos diciendo que sea malo. Es más, no quiero que pensemos que el tener miedo es malo y se lo vamos a tratar de eliminar a nuestros hijos. No, hay que enseñarles a vivir con ello. ¿Mi hijo tiene miedo? Sí, claro que tiene miedo. Por supuesto que tiene miedo, pero no te preocupes. Hay que seguir adelante aún con miedo. ¿Y de qué forma? Pues preparándote, practicando, haciendo lo necesario para que la próxima vez que tenga miedo ya tengas más herramientas para actuar. Así nosotros, independientemente de nuestra edad, independientemente de la situación que estemos viviendo, nos podemos preparar para atender el miedo conforme se nos vaya presentando. Y además, la parte muy sorprendente del miedo es que precisamente nos sorprende. El miedo no es algo que veamos venir a lo lejos. El miedo es algo que se presenta de manera intempestiva y ya llegó cuando tú te estás dando cuenta y es momento de actuar. Y entonces, ese impacto que nos puede dejar paralizados o tratar de hacernos correr para salvar nuestra vida, no fue tan planeado como otras cosas. Por ejemplo, nada más me quiero regresar rápido a la pena. Yo sé que quiero pedirle el teléfono a alguien que me gusta cuando tenía 15 años. De pensarlo ya sabía que me iba a dar pena 2 horas antes de ver a esa persona. Y ya sabía que a ese punto iba a llegar. Me tuve que haber preparado 2 horas para llegar a ese punto de algo que sabía que podía suceder. El miedo no es así. El miedo normalmente sucede en situaciones que no esperabas, que no planeaste completamente, que no te esperabas y entonces tuviste que reaccionar de una forma abrupta. Y por ello la preparación general de cómo te preparas mentalmente, físicamente, para que tu capacidad de toma de decisiones, de actuar, sea tal que el miedo no te paralice y no te haga que corras y entonces te alejes más del objetivo. Habiendo hablado de estos 4 conceptos, que es el orgullo, la ignorancia, la pena y el miedo, recordemos que estos son los 4 conceptos que nos están deteniendo para llegar a nuestro objetivo. Somos ese avión que quiere llegar lejos, que quiere llegar alto, que quiere disfrutar de las nubes blancas, el sol, buena temperatura, buena presión, vuelo recto y nivelado. Eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos. Me supongo que eso tú quisieras en tu vida. Que la cantidad de turbulencia, problemas fueran las menos posibles. Si estamos buscando eso, que me parece que tú también lo has de estar buscando, entonces identifiquemos estos 4 conceptos para ver cómo los vamos a atender y evitemos que generen resistencia al avance en nuestro vuelo. Porque lo que queremos es podernos desplazar hacia donde queremos, de la manera en la que queremos y disfrutar el paseo. Si alguno de estos 4 nos está generando alguna incomodidad, no lo hemos podido atender, no lo hemos podido sobrellevar, no hemos sabido cómo tomar decisiones, no hemos sabido cómo seguir adelante con ello, seguramente el vuelo recto y nivelado no va a ser tan sencillo y van a ser pequeñas turbulencias con las que vamos a estar lidiando frecuentemente. Y aquí voy con este último concepto, que es esto que nos ancla en el pasado.
Si tenemos 4 conceptos de la vida diaria que nos afectan como resistencia al avance, también el quedarnos anclados en el pasado nos impide disfrutar el presente. Y esto también es una resistencia al avance en nuestro vuelo. Cuando nos quedamos anclados a lo que sucedió, no volteamos hacia adelante y seguimos, no aprendemos la lección, no nos damos cuenta de que la situación ya terminó y nosotros la seguimos trayendo al presente como si estuviera viva y la estamos reviviendo a través de nuestros pensamientos y sentimientos, lo único que estamos generando es resistencia al avance. Lo único claro en este mundo es que todos vamos a morir. Todo lo demás es pasajero de una u otra manera. Algunas cosas duran más, otras duran menos, pero lo único claro es que vamos a morir. Si nosotros nos mantenemos pensando en lo que sucedió, cargando lo que vivimos, sea bueno o malo, ambas cosas, si nos mantenemos en esa condición donde ese pasado lo tenemos en nuestro presente como si fuera lo más importante, la realidad es que nos está deteniendo. Qué bueno que recordemos el pasado, es muy importante para aprender. Aquellas lecciones duras y complicadas son muy importantes para que no nos vuelvan a suceder o para que estemos mejor preparados para cuando sucedan. Aquellas cosas maravillosas que vivimos, que nos tuvieron contentos, que nos mantuvieron alegres, que nos mantuvieron energéticos y listos para cualquier cosa, también las tenemos que dejar ir porque hay que darnos oportunidad de vivir más de esas experiencias. Cuando nosotros nos anclamos al pasado, somos este chavorruco de 60 años, sin agraviar a los sesentones, pero que se siguen vistiendo como si tuvieran 20 años. Y ahí es donde me parece que no tenemos o no tuvimos la capacidad de saber que tenemos que cambiar y evolucionar conforme va pasando el tiempo, conforme vamos viviendo, y que lo que somos hoy es la suma de las cosas, experiencias, conocimientos y vivencias que tuvimos en el pasado. Y entonces no puedo ser la misma persona de hace un año, de hace 5, mucho menos hace 20. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo en el que tuve oportunidad de aprender, conocer, crecer, entristecerme, divertirme, pero seguir adelante. Entonces, los que no han aprendido que el pasado, pasado es, que lo tenemos que soltar, dejarlo ir y darnos oportunidad de este presente para un futuro mejor, lo único que estamos generando es el clásico costal de piedras que andamos cargando para todos lados. Y que nuestras pláticas se basan en lo que yo hacía cuando tenía tantos años, lo que yo vivía cuando estaba en tal lugar, lo que yo hacía cuando convivía con tales personas. Y era mi mejor momento cuando estaba en tal sitio. Si seguimos viviendo, pensando que eso que fueron nuestros años mozos, para quienes así lo piensan, fue lo mejor que vivimos, tristemente, ya habrán estado muertos en vida desde ese momento, pero no se han dado cuenta que siguen vivos, aún y cuando su mente se quedó en el pasado. Lo que necesitamos forzosamente es soltar, liberarnos, facilitarnos que el sol nos dé en el rostro, que el viento nos despeine, levantar las alas y volar. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos conviene, eso es a lo que venimos. Porque cuando nos vayamos de este mundo, colguemos los tenis, colguemos la chaqueta, cuando San Pedro nos llame, como le quieran llamar, cuando llegue ese momento, todas esas experiencias, emociones, cosas que traeremos en el costal lleno de piedras, tampoco nos las vamos a llevar. Se van a quedar y entonces será claro ejemplo de que no nos dimos oportunidad de meter a nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, más y mejores cosas por haber estado ocupado en recordar y no soltar lo que creímos que era lo mejor. O a lo mejor lo que fue tan doloroso que no quisimos soltar. Entonces, quedarnos anclados en el pasado nos impide disfrutar el presente. Esto genera una resistencia al avance que debemos de vencer.
Estos conceptos que les comparto, los 4 iniciales del orgullo, la ignorancia, la pena y el miedo, cerrando con la importancia de no quedarnos anclados en el pasado, los traigo a la mesa para que ustedes se los lleven y los piensen. Y lo que puedan hacer a partir de ahora es darse cuenta cuando alguno de los 4 les está afectando o cuando el pasado, tanto aquello que fue maravilloso como aquello que fue muy doloroso y triste, no lo hemos soltado, por lo tanto nos está limitando nuestro desarrollo, crecimiento y vuelo en plenitud de condiciones en este cielo hermoso que puede ser soleado, que puede ser templado, que puede ser un vuelo recto y nivelado solo para disfrutar la vida en plenitud. Si esto es así, yo espero que nos podamos dar cuenta para tomar decisiones que correspondan a eso para nuestro propio beneficio y, como normalmente lo hago referencia, es no solo nos ayuda a nosotros, nos beneficia con todos los que están a nuestro alrededor, principalmente los que vienen atrás, para quienes sería muy bueno, muy conveniente que les dejemos un mejor mundo del que nosotros obtuvimos. Y entonces, olvidémonos de la resistencia al avance en nuestras vidas para que les enseñemos a los que vienen atrás que esa resistencia al avance tiene que ser mínima y que les permita volar hasta donde ellos quieran y disfrutar su vida. Sería todo por el día de hoy. La verdad me encantó platicar el tema porque hay muchos ejemplos de los que ustedes se pueden dar cuenta en su vida diaria. Espero que los pocos que yo les comenté los hayan identificado, pero piensen otros. E incluso lo que hicieron el día de hoy o mañana dediquen el tiempo a pensar, darse cuenta de qué es lo que les ha pasado en la última semana y dónde les afectó el orgullo, qué cosas de la ignorancia quieren vencer, qué cosas de la pena se les presentaron ahorita o en su pasado. Y cuando les da miedo algo, ¿qué hacen? Y ya identificando estos temas, seguramente tendrás más y mejor capacidad para atenderlos y solucionarlos. Y eso es mi deseo, porque al final de cuentas estamos aquí para vivir en plenitud, disfrutar de la vida y ser felices en el proceso, divirtiéndonos mucho. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy nuevamente en Despegar a la Vida, esta súper gran aventura que estamos compartiendo. No dejen de escucharme el jueves a las 9 de la noche y la repetición el domingo a las 8 de la noche por Radio Pasión US. Excelente estación que me ha abierto las puertas y que tiene muy buena programación. Escúchenos, no solo música, sino grandes programas con mucha información que yo identifico claramente que estamos muy alineados a cómo ser más y mejores personas, que nos ayudemos entre nosotros a través de ser positivos, optimistas y un montón de cosas que se pueden encontrar con nosotros. Síganos en las redes sociales de Radio Pasión US, TikTok, Facebook, Instagram, todas aquellas que ustedes puedan encontrar. Y les recuerdo la mía, que es en Facebook, me pueden encontrar como Villanueva.empoderandovidas, todo junto. Si me quieren mandar mensajitos por ahí, con gusto les contestaré. Nos podemos contactar y van a encontrar en esa página pensamientos, videos, cosas que van alineadas a lo mismo. Cómo disfrutar de esta vida que solo es un trayecto. Mientras tengamos esta vida, solo tengamos una, hay que disfrutarla. Ya después nos ocuparemos de la que sigue. Por lo tanto, gracias a todos por estar aquí. Lo disfruto mucho. Gracias hasta Sudamérica, que es donde más nos han estado escuchando. Pero gracias a cualquier parte del mundo, porque sé que también hay algunos por Europa y algunos que otros por Asia. Manden mensaje, escríbanos, mándenos sus comentarios, sugerencias, bienvenidas. Estamos aquí para ser una gran y mejor comunidad. Muchas gracias y como termino es, vive mucho, vive libre. Bye bye.